Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Ladino y hoy te voy a hablar sobre las funciones trigonométricas, pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos. Cuando hablemos de funciones trigonométricas, siempre trabajaremos con triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, como este, ¿ya lo viste? Y se llaman triángulos rectángulos porque son la mitad de uno, en fin. Lo primero que tenemos que aprender es cómo llamar a cada uno de los lados. El más largo es el que está enfrente del ángulo de 90 grados y siempre se va a llamar hipotenusa. Los otros dos recibirán su nombre según con el ángulo que estemos trabajando. Si trabajamos con el ángulo de aquí, esa va a ser nuestra referencia para nombrar los otros lados. El lado que está al contrario recibirá el nombre de cateto opuesto y el que está enseguida será el cateto adyacente. Vamos a ver otros ejemplos para poder ubicar los catetos de un triángulo. Aquí tenemos un triángulo que es rectángulo porque tiene el ángulo de 90 grados. Si vamos a trabajar con este ángulo, recordemos que el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa. El que está al contrario con el ángulo que estamos trabajando recibirá el nombre de cateto opuesto. Y el que está al contrario del ángulo con el que estamos trabajando y no es hipotenusa recibirá el nombre de cateto adyacente. Bien fácil, ¿verdad? Pero bueno, pasemos a otro ejemplo. Aquí tengo otro triángulo rectángulo y aquí tenemos otro ángulo de 90 grados. Vamos a trabajar con este ángulo. Primero trabajaremos con la hipotenusa, que es el lado más largo o el que está enfrente del ángulo de 90 grados. En este caso, aquí está la hipotenusa. Como vamos a trabajar con este ángulo, el cateto adyacente es el que está enseguida y es este. Y el lado que está al contrario, con el ángulo que estamos trabajando, recibe el nombre de cateto opuesto. Es muy fácil, ¿verdad? Las funciones trigonométricas son fórmulas que nos ayudarán a encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Vamos a ver cada una de ellas. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados. Tenemos los siguientes datos: 8 centímetros aquí y 68 grados de este ángulo. Nos piden que encontremos la medida de este lado que está marcada con una X. Recuerda que tomando como base el ángulo que me dieron, voy a nombrar a los otros lados de mi triángulo para poder trabajar. El lado más largo es la hipotenusa. El lado que está enfrente con el ángulo con el que trabajaremos es cateto opuesto. Y el lado que está enseguida con el ángulo con el que estaremos trabajando es cateto adyacente. Arriba siguen las funciones trigonométricas para que nos indique con cuál trabajaremos. En este caso yo solo tengo el valor de la hipotenusa y me pide que encuentre el valor del cateto opuesto. Por lo tanto, la función trigonométrica que voy a utilizar es la del seno, ya que tiene cateto opuesto e hipotenusa. Voy a utilizar la función de el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, porque es el dato que tengo y el dato que me están pidiendo. Y esto me quedaría como seno del ángulo, que es de 68 grados, y esto es igual al valor del cateto opuesto, pero como no lo tengo, voy a dejar las siglas del cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa, que es de 8 centímetros. Ahora en mi calculadora voy a poner seno de 68 y me va a dar como resultado 0.9271. El 8 que está dividiendo pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es multiplicando. Queda 8 centímetros por 0.9271. El punto al centro aquí significa que estamos multiplicando. Y esto va a ser igual al cateto opuesto. Al realizar la multiplicación de 8 centímetros por 0.9271 nos da como resultado 7.41 centímetros, que es la medida del cateto opuesto. Por lo tanto, este lado mide 7.41 centímetros. Está muy fácil, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados. Este lado mide 15 centímetros y tenemos un ángulo de 41 grados. Nos piden que encontremos la medida de este lado, el cual está representado con una X. Ahora, tomando como base el ángulo con el que vamos a trabajar, vamos a nombrar los siguientes lados. El lado más largo se llamará hipotenusa. El lado que está al contrario del ángulo con el que vamos a trabajar será el cateto opuesto.
El lado que está enseguida con el ángulo con el que trabajaremos recibirá el nombre de cateto adyacente. Una vez que ya nombre los lados de mi triángulo rectángulo, tendremos que buscar con cuál función trigonométrica vamos a trabajar. Tenemos la medida de la hipotenusa y nos piden que encontremos la medida del cateto adyacente. Por lo tanto, usaremos la función de coseno, que tiene cateto adyacente sobre hipotenusa. Repasemos, utilizaremos la función de coseno del ángulo, porque tiene el cateto adyacente, que es el que estamos buscando, y la hipotenusa, que es el dato que tenemos. Vamos a sustituir datos, y esto es coseno del ángulo, que son 41 grados, y es igual a cateto adyacente. Dejo las letras de cateto adyacente porque no sabemos cuánto mide, y esto sobre la hipotenusa, que en este caso son 15 centímetros. Ahora pongo en mi calculadora coseno de 41 y nos da como resultado 0.7547. El 15 que está dividiendo pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario de dividir, que es multiplicar. Y nos queda como 15 por 0.7547. Esto es igual al cateto adyacente. Al realizar la multiplicación de 15 por 0.07547, nos da como resultado 11.32 centímetros, que esto es igual a la medida del cateto adyacente. O sea que este lado mide 11.32 centímetros. Muy fácil, ¿verdad?